Reciban todos un cordial saludo. Nos encontramos aquí el profe Simon Selly, el profe Freddy Ramírez y quien les habla Jairo Tunjuelo, quienes el día de hoy vamos a realizar la exposición de esto que hemos titulado la Revolución Copernicana en Pedagogía, Autonomía del Sujeto Educado. Y es importante que entendamos este título de la Revolución Copernicana en pedagogía como aquel sujeto que se conoce y se convierte en el centro del acto educativo o el acto por conocer y deja de ser el lugar del sujeto. Para ello es muy importante poder, digamos, cuestionarnos con esta pregunta. ¿Fabricamos alumnos o construimos sujetos autónomos? Esta pregunta sí que atraviesa nuestra realidad educativa. Nosotros desde el aula debemos cuestionarnos, ¿fabricamos alumnos o construimos sujetos autónomos? Encontramos allí dos imágenes. Hacia un lado, entonces, está la fabricación. En este de la fabricación, pues tenemos que este es un modelo tradicional. Allí el docente será el transmisor, mientras que el estudiante es un receptor pasivo, lo que quiere decir que el estudiante no tendrá posibilidad de opinar absolutamente nada frente a lo que el profesor le está dando a conocer. Este tiene también un enfoque que es un contenido propiamente memorístico. La memoria debe ser papel importante aquí en este modelo tradicional de fabricación. Y allí tenemos como resultado, vamos a obtener unos alumnos fabricados. Por otro lado, tenemos una imagen que nos va a reflejar el tema de la construcción y es aquí donde empieza a jugar parte importante la revolución copernicana, porque va a hacer que se empiece a tomar al sujeto como centro de el acto de conocer. Por ello, el docente será un mediador, un facilitador de aquel conocimiento que tenga, sin que se quede por fuera de esta construcción el estudiante. Es decir, que el estudiante será un constructor activo, porque también su conocimiento es válido para la construcción de esta sociedad. En el enfoque, pues tendremos allí un proceso, también dejamos de lado un poco el asunto memorístico y vamos a asumir la comprensión, que es clave para el desarrollo del conocimiento, y además se desarrollará la autonomía, autonomía como eje fundamental de el sujeto, siendo este crítico y siendo este capaz de poder desarrollar sus propios conocimientos también. Bien, entonces, el cambio de paradigma, el cual es una crítica propiamente a esa educación tradicional que, pues, que va a dejar de lado entonces al objeto, quien era antes al que se estudiaba, es decir, deja de lado al objeto para pasar a ser el eje central, el sujeto. Es decir, dejar un alumno pasivo al cual se moldeaba con los conocimientos que el docente quería y ya sin derecho a pensar diferente, y pasa a ser un sujeto capaz de ser crítico, de aportar, de hacer reflexión. Además, se deja de lado la uniformidad, es decir, que ya no habrán unas réplicas idénticas en el aula, que todos los estudiantes deben responder a los logros que el docente se propone, sino que por el contrario va a venir aquí una singularidad y es decir, un potencial propio. Cada estudiante a su ritmo va a tener la capacidad de acercarse al conocimiento. Posteriormente,
vamos a ver el proceso de la autonomía, donde vamos a ver tres referentes muy importantes, que es el apropiarse, el integrar y reinvertir. En ese apropiarse es donde el estudiante, como la palabra lo dice, debe apropiarse de su propio conocimiento, de su propia construcción, de todos esos saberes y no simplemente ser un estudiante pasivo. En el integrar, vemos que el alumno tiene que incorporar esa estructura cognitiva, la emocional y la personal en su propio quehacer de integrar esa información para sí mismo. Y el reinvertir significa que debe utilizar creativamente ese saber adquirido previamente en el apropiarse y en el integrar para adquirir nuevos conocimientos y nuevas situaciones. Posteriormente vemos la doble función educativa. La doble función educativa vemos como alimentar al otro y acompañar más allá. Ese acompañar al otro no se refiere a la imposición de contenidos, sino a la provisión cuidadosa y meticulosa de esos recursos, de esas oportunidades que le damos al estudiante en el transcurso de nuestras clases, en el transcurso de nuestras enseñanzas, para que adquiera el conocimiento. Y ese acompañar más allá implica que el estudiante trascienda más de lo que se le da en el aula y que trascienda el aula lo que siempre pedimos los docentes, que no se queden con lo que simplemente le damos en el aula, sino que se vaya más allá en ese conocimiento por semestre. Posteriormente tenemos la paradoja pedagógica. La famosa paradoja pedagógica, según Rousseau, es hacerlo todo sin no hacerlo nada, pero no significa que no hagamos nada, sino simplemente es que vamos a profundizar más en la educación. Es aparentemente una contradicción, una que implica pasividad y abandono por parte del educador, sino todo lo contrario. Requiere que es una gestión extremadamente sostenida, inteligente, en ese proceso educativo. La gestión inteligente implica crear condiciones propiamente. Posteriormente, tenemos el poder transformador del educador, donde lo podemos observar en tres diferentes etapas: la mediación, la organización de ambiente y la astucia pedagógica. En la primera parte, vemos que es ejercer la autoridad mediante mediaciones. Implica que vamos a abordar en nuestra educación y vamos a crear como puentes y conexiones significativas de diálogo. En la segunda, que la organización de ambientes, vamos a requerir que el educador estructure cuidadosamente los tiempos, los recursos y todo lo que favorecen el aprendizaje autónomo. Y la tercera, que es la astucia pedagógica, que es la estructura que se refiere al arte de diseñar cuidadosamente todo lo que vamos a hacer en nuestro quehacer pedagógico en el día a día con nuestros estudiantes. Bueno, como ya lo había advertido el compañero Jairo, entonces uno de los papeles del docente es formar sin fabricar. Entonces Meiro nos advierte que enseñar no consiste en fabricar seres a nuestra imagen ni en dejarlos solos que se eduquen espontáneamente. Acá la profesión docente se mueve entre dos riesgos que señala el autor. Por un lado, la imposición, que anula la libertad del estudiante, y por otro, la indiferencia, que lo dejaría sin guía ni sentido. Entonces, el docente se sitúa como en una posición intermedia, donde acompaña, media y ayuda a construir, sin reemplazar al estudiante en su propio proceso. Entonces, esas prácticas de enseñanza se comprenden aquí como procesos de acompañamiento estructurado. Entonces, el maestro no se limita a enseñar contenidos, sino que crea las condiciones para que el aprendizaje sea posible. Esto implica pues organizar los tiempos y otra serie de interacciones y apoyos para que el estudiante pueda aprender. Entonces, en ese sentido, es una práctica de mediación y no de transmisión directa. Entonces, acá hay un punto central del texto y es el principio del andamiaje y la progresividad. Entonces, es un concepto clave este del andamiaje, porque entonces el docente ofrece inicialmente un fuerte apoyo, digamos que al principio le ofrece una estructura, un modelo y una guía al estudiante,
pero se retira de manera progresiva para que el estudiante asuma el control de su propio proceso. Entonces, ese retiro no implica un abandono, es más bien como una confianza deliberada en la capacidad del estudiante. De esta manera, entonces, enseñar sería un acto de responsabilidad compartida, donde el maestro da sostén, también el espacio y el estudiante se va apropiando de su propia autonomía en el aprendizaje. Desde esta mirada, entonces, el papel profesional docente consiste en crear esos espacios para que el aprendizaje del estudiante pueda ocurrir sin arriesgándose, perdón, o sea, que él pueda arriesgarse, equivocarse y reintentarlo sin miedo. Por eso, entonces, la práctica docente debe asegurar entornos donde esa equivocación sea parte del proceso y no un motivo de sanción. Entonces, el maestro acá también es un diseñador de experiencias de aprendizaje y no simplemente un controlador de resultados ni un fabricante de modelos de sí mismo. En conclusión, entonces, las relaciones entre profesión, docente, práctica de enseñanza, entonces acá se convierte en un aspecto profundamente humano, donde el docente enseña no para que lo imiten, sino para que los otros puedan aprender a pensar, a decidir y actuar por sí mismos. Entonces, su práctica se apoyaría en principios como el acompañamiento, la mediación, el andamiaje y la creación de condiciones. En última instancia, nos señala el autor que enseñar es ayudar al otro a convertirse en obra de sí mismo y pues ese convertirse en obra de sí mismo sería el verdadero sentido de la vocación docente según el autor. Entonces, gracias por la atención.